Hoy nos centramos en el gran misterio y en la gran verdad que anuncia el cristianismo. Esta es la diferencia del cristianismo con otras religiones, y es que el Dios hombre va a ser apresado, declarado culpable y crucificado. Aquello que en otros tiempos anunciaban algunos, Dios ha muerto, se hace realidad con Jesucristo. Pero lo mejor es que no se queda en la tumba, sino que vendrá la segunda parte, la resurrección. Empecemos señalando qué le lleva a Jesús a ser ajusticiado y crucificado. Tenemos que señalar que su muerte es fruto del enfrentamiento que mantuvo durante toda su vida con las autoridades de Israel. Jesús no se somete a la ley en la mayoría de sus prescripciones, porque la considera una ley injusta. Enseña con autoridad y por eso es considerado rabí, maestro. Jesús invita a interiorizar la ley, no a cumplirla sin más, y la ley judía estaba por encima del hombre. Se enfrenta también contra el templo, la mayor institución del país, aquella casa que los judíos habían construido para Dios, donde se podían encontrar con él y donde tenían que ir a rezar, pero la habían convertido en un negocio, en un mercado, con el que se enriquecían los ricos y los pobres eran cada vez más pobres. Jesús va a considerar que el cuerpo es un templo y por lo tanto debemos respetarlo y cuidarlo como tal, porque Dios está en cada uno de nosotros. Y además escandaliza con sus palabras y sus actos. Escandaliza porque come con pecadores y publicanos, los acoge y los perdona, porque Jesús viene a salvar, viene a perdonar, y su muerte va a ser precisamente útil para eso, para recuperar la alianza que se había distorsionado entre el hombre y Dios. Jesús rompe los esquemas a todos los poderes del país. Vamos a recorrer con Jesús su última semana. Y esta semana comienza el Domingo de Ramos. En este día entra en Jerusalén, montado en una mula o en un pollino. Esto responde a la profecía de Zacarías, en la que anunciaba que el Mesías entraría en Jerusalén montado en un pollino. La gente sale a las calles y lo aclama con palmas y ramos. Engalanan las calles con sus mantos y sus flores. Los discípulos, venidos a más por las aclamaciones, comienzan a anunciar que entra el Rey de Israel, que este es el nuevo David. Ven cerca lo que tanto habían estado soñando y esperando, que el Mesías les iba a devolver el reinado de David, pero toda esta alegría va a ser acallada a lo largo de la semana. Por la noche Jesús sale de Jerusalén y se va a Betania, donde se encuentra la casa de Lázaro, María y Marta, aquellos grandes amigos con las que había llorado cuando Lázaro murió. Jesús lo resucitó. Aquella casa en la que siempre se había refugiado cuando subía a Jerusalén, porque eran parte de su familia. Lázaro también estaba amenazado de muerte, porque eso de que Jesús le había resucitado, no podían terminar de creerlo y de entenderlo. Llegamos al jueves, y Jesús envía a primeras horas del día a varios de sus discípulos para que preparen la cena de Pascua. Era la fiesta grande de los judíos. Se juntaban para recordar la liberación del pueblo cuando estuvieron en Egipto. Aquella fecha era muy importante para ellos, y Jesús se iba a reunir con los discípulos para celebrar la cena, pero ésta tendría también muchas sorpresas. En primer lugar, Jesús les habla y les anuncia lo que va a suceder esa misma noche. Ellos todavía no lo creen, al contrario, esperan que la semana termine con Jesús proclamado como rey y levantándose contra los romanos. Les da las últimas instrucciones que entenderán cuando Él resucite y suba al cielo. El Evangelio de Juan nos explica el gesto de humildad y de servicio que realiza Jesús, el lavatorio de los pies. Era costumbre que, puestos a la mesa, llegasen los criados con las vasijas para lavar las manos antes de empezar a comer. Los pies se lavaban antes de sentarse, ya que tenemos que tener en cuenta que los caminos eran de tierra y los zapatos no eran como los nuestros.
con lo que era costumbre lavar los pies antes de sentarse a la mesa por higiene. Jesús va a realizar este gesto propio de los criados, para demostrarles a los discípulos que el que quiere ser el primero tiene que estar al servicio de los demás. Un gesto de amor incomparable que nosotros recordamos en la celebración del Jueves Santo. La cena se va sucediendo como otra cena de Pascua judía. Se rezan los salmos, se lee el Antiguo Testamento, se explica lo que se celebra, se ríe, se canta, se brinda, y en uno de esos brindis es cuando Jesús celebra su memorial, lo que nosotros vamos a llamar Eucaristía. Quiere que cada vez que se junten a celebrar la Eucaristía, le recuerden a Él y le tengan presente. También en esta cena es cuando Judas sale, teniendo muy claro lo que va a hacer, porque Jesús le ha defraudado y su ambición es mayor que su amor. Han terminado. Todos salen de la sala alegres, con una chispita provocada por el vino, y Jesús les invita a ir al huerto de los olivos a rezar. Quiere estar cerca de Dios en estos últimos momentos. Mientras él reza apartado del grupo, los discípulos, vencidos por el ajetreo del día y por el vino, duermen. Y Jesús siente pena, siente miedo, pero sabe que Dios está con él y que la voluntad de Dios es mayor que su deseo. Así que no duda en ponerse en manos de Dios. Encuentra a los discípulos dormidos y les regaña. No son capaces de aguantar. Llega la hora. Judas aparece en el huerto con los soldados y el pueblo que vienen a capturarle. Los discípulos se despiertan, huyen asustados, muertos de miedo. Jesús es vendido con un beso y apresado por los que le tenían ganas. Lo primero que hacen es llevarle a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se va a producir el juicio religioso. Las autoridades allí reunidas se han unido para acabar con el enemigo. Siempre habían estado enfrentadas, pero Jesús les ha unido. La condena es clara y rotunda. Culpable por blasfemar contra Dios. Se ha considerado Dios y por lo tanto debe morir. Pero ellos no tienen poder para matarle, así que lo llevan al palacio de Pilatos, el gobernador romano, que éste sí que podía ajusticiarlo. Es el juicio político. Ahora los cargos que presentan ante Pilatos son: este se ha proclamado rey de los judíos, solivianta a la gente para que no paguen el tributo al César. Estos no eran los cargos por los que ellos lo habían sentenciado, pero es lo que les interesa. Pilato habla con Jesús y reconoce que es un hombre bueno, que tratan de quitárselo de en medio. Lo manda a azotar, pensando que con eso ya se darán por satisfechos, y se lo presenta. Pero los judíos le piden la liberación de Barrabás, un ladrón asesino que había sido apresado, y que crucifique a Jesús en su lugar. Así que Pilato entiende el engaño y delante de ellos se lava las manos, diciendo que este hombre es inocente, pero como ellos quieren matarlo, que así sea. Lo preparan para la crucifixión, le ponen una corona de espinas, le hacen cargar con el madero de su cruz por las calles, todo un escarmiento. Y Jesús, reventado por todo lo sucedido, por la paliza y los azotes, cae. Es ayudado por un muchacho que venía del campo, el Cireneo, que le ayuda a llevar el madero de la cruz. Los romanos eran grandes especialistas en la crucifixión. Sabían que era una muerte lenta y dolorosa y disfrutaban con ella. Le clavan las muñecas en el madero, lo colocan en postura fetal y esto provocaba que el ajusticiado muriese poco a poco asfixiado. Jesús es colgado en el centro con otros dos ladrones. Era normal que el ajusticiado tuviera sed, y le ofrecen una esponja empapada en vinagre con opiáceos, que le permitiesen aguantar los dolores. Pero Jesús la rechaza. El tiempo pasa y finalmente da un último grito. Balbucea unas últimas palabras y expira. Y en ese momento la tierra tiembla, se cubre el cielo de negro y el telón del templo se rasga en dos. Todo ha terminado. Están en la víspera del Sabbat, la fiesta del sábado judía, y además de la Pascua.
Los cuerpos no pueden quedar ahí expuestos a la vista de todos los peregrinos que van a llegar a Jerusalén en ese día, por lo que José de Arimatea y Nicodemo, fariseos convertidos los dos, solicitan bajarlo y enterrarlo. Se les concede, y José de Arimatea lo lleva a un sepulcro excavado en la roca, sin usar. Allí lo dejan. No tienen tiempo de limpiar el cuerpo ni de embalsamarlo según la costumbre, ni de que las mujeres lo arreglen, porque el sábado está comenzando. Lo harán el domingo, piensan, pero el domingo llegará otra gran sorpresa.